¿Qué pasa la víctima? Ella fue víctima. Ella fue la víctima. 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 ¿Pueden tratarme como una persona? Dejé de sentirme víctima cuando levanté la voz. Adivac Radio. Porque tu voz es poder. Tu voz es prevención. Voces guerreras. ¡Quítate! No me toques. ¿Qué me ves? A ver, niños, basta. Malditas viejas. Solo querían sacarme de la escuela. No sabes las ganas que tengo de aventarte. No era una pesadilla. Era el padre de mis hijos abusando de ellos. Hace falta escuchar. Las infancias no mienten. La violencia sexual es una realidad terrorífica. Adivac Radio. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Voces Guerreras de Adivac Radio. El día de hoy estamos con Victoria. Recuerden que tenemos 3 programas: Semillas de Cambio, Teoría y Reflexión para un Futuro sin Violencia Sexual, Te Escucho Sin Miedo, Prevención desde la Experiencia, y este que estamos transmitiendo el día de hoy, Voces Guerreras. En Voces Guerreras hablamos de la experiencia de las personas que se han acercado a Adivac y cómo han pasado sus procesos en este espacio. Victoria, bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotras. Hola, gracias. El día de hoy también nos acompaña Laura, se está sumando a estar con nosotras en los programas. Laura Martínez, directora de Adivac, y también estará interviniendo, preguntando algunas cosas, sumando cosas a este programa de Voces Guerreras. Bueno, Victoria, cuéntanos un poquito cómo es que llegaste a Adivac. ¿Cómo llegué a Adivac? Bueno, yo llegué a Adivac porque, mis hijos vivieron violencia sexual por parte de su progenitor. Y al descubrir todo esto y buscar ayuda, una amiga que es psicóloga, ella me dijo que tenía que ir a Adivac para buscar la ayuda adecuada, porque mis hijos no tenían que ser tratados por psicólogos que no estuvieran sensibilizados con este tema de la violencia sexual infantil. Entonces ella me hizo como este acercamiento a Adivac. Oye, bueno, y cuando tú llegas a Adivac, ¿por qué te convences de mantenerte ahí? ¿O de que sí era una buena opción como te había recomendado tu amiga? Bueno, yo de hecho llegué desesperada a Adivac buscando ayuda. Yo estaba desesperada por saber qué les había pasado a mis hijos y que ellos pudieran hablar y pudieran contarme qué habían vivido. Yo solo veía en ellos síntomas, la pérdida de control de esfínteres, mucho enojo. Uno de ellos decía que quería quitarse la vida. Entonces, al escuchar todo esto, yo estaba desesperada diciendo qué les pasa a mis hijos, ¿no? Entonces, como mi amiga es psicóloga, entonces ella intentó como ayudarme y decirme, pues tus hijos están pasando por esto, tienes que buscar ayuda especializada. Y yo estaba ya desesperada buscando la ayuda. A pesar de que todo era muy fuerte y descubrir todo esto era como el mundo se te viene encima, ¿no? O sea, y tú como madre te quieres morir, no quieres escuchar lo que te están diciendo, pero al mismo tiempo yo quería saber cómo ayudarlos, cómo sacarlos de esto, ¿no? Porque escuchar a mi hijo decirme que no quería vivir cuando tenía 5 años, o a mi hija perdiendo el control de esfínteres, entonces era como, ¿qué les está pasando? ¿Qué voy a hacer? Algo grave está pasando, tengo que sacarlos de esto. Entonces yo estaba desesperada buscando ayuda. Entonces, de hecho, cuando llegué a Adivac, para mí fue así como ya llegué al sitio, ¿no? Ya llegué a un lugar donde además me van a escuchar y nos van a creer, porque antes de eso habíamos pasado por otras personas, ¿no? Abogados, porque yo me había divorciado y yo, como el progenitor ya era violento, entonces yo tenía un poco de miedo de que quisiera hacerle algo a los niños, ¿no? Entonces siempre decían, no, eso es contigo, no es con los niños, eso es contigo, no es con los niños, ¿no?
Entonces era un poco de temor de qué está pasando, y algo está pasando. Entonces, ¿quién nos va a escuchar? ¿Quién nos va a hacer descubrir esta verdad? ¿No? O sea, ¿quién nos va a acompañar? Porque era como estar sola y estar sin saber qué está pasando. Oye, ¿qué de Adivac te hizo saber que ese era un lugar apropiado, ¿no? Porque puede haber justo otros especialistas, otros espacios en donde dicen saber de un tema y sin embargo no hay confianza, ¿no? No sentimos que sea el lugar más apropiado, pero ¿qué indicador te hizo a ti saber que ese era el lugar para trabajar con tus hijos, para que también tú pudieras confiar? Bueno, yo llegué y la primera que entró al grupo de acompañamiento fui yo. No había lugar ni para mi hijo ni para mi hija. O sea, tuvimos que esperar para que se abrieran espacios para que pudieran entrar a terapia. Y la primera que entró fui yo. Entonces ya, digamos que llegué a Divac, y al entrar yo en este grupo de acompañamiento para las mamás y los adultos que acompañan a los niños, entonces yo empecé a comprender cosas, ¿no? Y empecé o sea, yo llegué a Divac y cuando vi así que de qué se trataba todo lo de Adivac, decía, pero estaré en el lugar correcto, ¿no? Pero cuando empecé a escuchar a las otras mamás, empecé a entender estos síntomas por los cuales estaban pasando mis hijos, empecé a entender que no tenías, por ejemplo, que regañarlos, o que si mi hijo estaba enojado con la vida, era con la vida, no era conmigo. No es que hay que educarlo para que no te grite, es que está enojado por algo, y como es un niño, pues, ¿qué va a hacer? Mostrar su enojo y expresarlo como puede, ¿no? Entonces, era como ir comprendiendo estos síntomas. Entonces, yo además sentía como esta tranquilidad de que cada semana que iba a Divac, no faltábamos, íbamos toda la semana, o sea, era sagrado ir a Divac, porque además era un lugar en donde yo me sentía segura, porque además yo estaba como perseguida, desde el principio estaba perseguida, porque este señor iba a la escuela a buscar a mis hijos, yo los tuve que sacar de la escuela, tuve que mudarme de casa, tuve que hacer muchas cosas para estar a salvo. Entonces, cuando yo iba a Divac, era como, quería dormir en la Divac. Ahí nunca me iban a encontrar. O sea, era como este lugar donde yo estaba a salvo, y mis hijos iban y empezaron la terapia. Entonces, empezaron a estar mejor, empezaron los síntomas a ser, o sea, empezaron a hablar, empezaron a decir, empezaron a acompañarse de otros niños. Escuchas a otras mamás mientras estás ahí sentada, no solo a las del grupo, ¿no? Y esto es como, no solo me está pasando a mí, le está pasando a todas estas mujeres y a estos niños, ¿no? Adivac Radio. El contenido del programa que estás escuchando puede ser sensible, especialmente para quienes han vivido violencia sexual. Si estás en ese caso y empiezas a sentir algún tipo de malestar en tu cuerpo, o que alguna emoción empieza a ser intensa, te recomendamos que pares unos momentos la escucha del episodio. Quédate con nosotras respirando. Inhala profundamente. Exhala. Repite con nosotras un par de veces más. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Estás aquí, contigo, contactando con tu cuerpo. Ahora sirve un vaso con agua, o toma una botella si tienes cerca. Toma un traguito. Siéntelo en la boca. Otro más. Cierra los ojos. Concéntrate en la frescura que dejó. Inhala. Exhala. Mantente respirando otro ratito. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y cuando estés lista, abre los ojos y toma un traguito más. Este ejercicio puede ayudarte a sentirte mejor. Recuerda que si vives o has vivido algún tipo de violencia sexual, puedes acudir a Adivac. Consulta nuestra página www.adivac.org, donde encontrarás información que puede acompañarte. No lo olvides, la fortaleza está en ti.
Mi camino en Adivac. Oye, aprovechando que nos cuentas un poco cómo entraste y cómo en realidad tú fuiste la primera en atenderte, ¿y cómo fue este proceso para ti? O sea, primero este grupo de contención, ¿qué te movilizó a ti? ¿Cómo te sentiste al estar en este grupo de contención? Bueno, yo me sentí, no sé, como era muy raro, es como muy raro empezar, descubrir entrar en este túnel oscuro es como muy raro porque tienes que entrar y tienes que pasar por ahí. Es como para poder salir del túnel tienes que pasarlo, no hay otra. Y entonces es como entrar a un túnel oscuro y dar los primeros pasos, pero ver que no estás sola, que hay otras personas y que están ahí igual que tú atravesando ese túnel. Entonces yo empecé, bueno, a escuchar otros casos. Yo decía, será peor que el mío, yo no sé qué le pasó a mis hijos, será mejor que el mío. Y entonces empecé a aceptar que yo era una más, que estaba ahí sentada. Y esto empieza a darte como, pues estoy ya caminando en esto, ya estoy caminando en este túnel, ya estoy dando unos pasos, ¿no? Entonces, por otro lado, escuchas a las otras mamás, te acompañan, te cuentan sus casos, te cuentan si van a denunciar, si no van a denunciar, te empiezan a comentar todo lo que están viviendo. Y bueno, yo ahí empiezo a contar mi caso, pero mi caso es que yo no sabía lo que les había pasado a mis hijos. O sea, cuando yo entré al grupo de contención, no tenía idea, era una incógnita. Sabía que estaba ahí, sabía que mis hijos tenían los síntomas, sabía que algo les había pasado, pero exactamente no sabía qué. Y creo que al final nunca vamos a saber exactamente esos hechos porque ellos son los únicos que los vivieron junto con el agresor. Yo nunca los vi, yo nunca, no sé, nunca vi nada. Entonces, y no es porque no los haya visto, no hayan pasado, sino nunca voy a acabar de saber ni los detalles, ni cómo sucedía la violencia. O sea, lo que ellos cuentan y como ellos van contando es lo que ellos pueden contar, pero es suficiente. Sí, Victoria, gracias por compartir y compartir con la población que escucha Adivac Radio. Victoria, ¿nos podrías compartir qué alteraciones físicas, médicas tuvieron tus hijos? Sí, bueno, ellos tenían terrores nocturnos, se despertaban gritando horrible en la noche. Ellos querían, esto te digo, uno quería suicidarse, no quería vivir, pero pues era un niño, ¿no? Entonces me preocupaba muchísimo y se autolesionaba, como que se lastimaba los genitales sin ninguna razón. También teníamos una perrita, una mascota, y como que le tocaban los genitales y me parecía súper extraño que estuvieran enfocados en eso. Entonces tenían conductas que no eran apropiadas a su edad y hablaban de temas sexuales que no eran apropiados a su edad. También mi hija que perdió el control de esfínteres, ¿no? Era como cuando iba a convivencias con él, porque estábamos divorciados y durante las convivencias fue que se aprovechó de esas convivencias para abusar de ellos. Entonces, y ejercer la violencia sexual en esas convivencias, y yo no estaba ahí, ¿no? Entonces, mi hija volvía y entonces era como que cada vez que pasaban esas convivencias perdía el control de esfínteres. Entonces era raro, ¿no? Era raro para mí empezar a ver estas cosas. Ellos también tuvieron que acudir a un tratamiento psiquiátrico. Ok. ¿Y qué te movió para iniciar un proceso penal? Bueno, yo tenía que ponerlos a salvo. O sea, tenía que ponerlos a salvo porque yo cuando me enteré de todo esto, en una ocasión que traté de confrontarlo, él se enojó tanto que me golpeó, me rompió la boca. Como pude salir de ahí, corrí al DIF y en el DIF de Morelos, la psicóloga que me atendió separó a mis hijos para que yo platicara lo que había pasado porque yo venía temblando. Y entonces ella me dijo que los niños tenían algo más, que esto no era por el impacto de que me hubiera golpeado, que hubieran visto, porque incluso los niños se acostaron encima de mí así, yo estaba tirada en el suelo para que ella no me golpeara. Entonces los niños venían muy alterados. Entonces yo cargué a mis hijos como pude, salí de ahí, me fui al DIF.
Y entonces en el DIF la psicóloga me dijo, tus hijos tienen algo más, tienen que ir a tratamiento psicológico. Entonces fue mi amiga que me canalizó a Divac. Pero cuando ya los niños en Adivac dijeron lo que había pasado y él estaba como persiguiéndonos, o sea, iba a la casa, iba a buscarme, iba a la escuela, lo saqué de la escuela. Entonces yo quería ponerlos a salvo y dije, bueno, tengo que hacer algo para que ya no los vuelva a ver, para que se sepa lo que está pasando. O sea, no los puede cuidar, no pueden estar bajo su cuidado porque mi hijo queriéndose suicidar, imagínate si siguen pasando estos eventos, pues se iba a suicidar. Claro, claro. De hecho, él agarró un cuchillo y amenazó a su hermana y a la chica que los cuidaba con que las quería matar también. Entonces, él ya estaba como muy enojado y tenía esta cuestión, ¿no? De estar diciendo de que se quería matar y quería matar a su hermana. Y era por esto que le estaba pasando. Voces guerreras. Primero, entonces, buscaste el acompañamiento emocional primero. Sí. ¿Y qué es lo que te llevó a iniciar la denuncia por violencia sexual? ¿Qué es lo que te llevó a hacer eso? Bueno, o sea, cuando ya supe lo que les había pasado a los niños, ¿no? Y también, bueno, ahí en Adivac, en ese entonces también había una asesora jurídica, ¿no? Sí. Una asesora. Ajá, Entonces, sí. ella también me dio como 2 panoramas, ¿no? Esto puede pasar por la vía penal, esto puede pasar por la vía familiar. Entonces, como que me dio los panoramas, ¿no? Okey. Y bueno, o sea, esto de estar acompañada por Adivac para empezar el proceso fue muy importante. Ujú. Okey. Oye, Victoria, ¿y cómo fue el proceso de tus hijos? ¿Cómo fue que tú los viste con esos indicadores que nos platicabas hace un ratito? ¿Y cómo fueron modificándose, cómo fueron moviéndose esos indicadores, cómo fueron cambiando ellos también, si es que así pasó? Sí, es un proceso que es lento. Es lento, es difícil, y bueno, pero al final tienen que pasar por ahí porque su vida está en juego, sigue estando en juego hasta el momento. Entonces, es esta parte en la que ellos inician este proceso. Recuerdo perfecto que las psicólogas me decían, este proceso tarda 4 años, ¿no? Y yo decía dentro de mí, yo no voy a estar aquí 4 años. O sea, yo adentro de mí como que decía, es demasiado tiempo. Y además, en ese momento que estás pasando por ese túnel oscuro y que no sabes nada y que además empiezas el proceso legal, los niños, pues gracias a que Adivac también estuvo acompañándolos, pudieron hablar en el proceso legal. O sea, fue un acompañamiento, digamos que integral para los niños y para mí, ¿no? O sea, porque a pesar de que o tu familia te apoye o tu estructura de amistades te apoye, nunca va a ser lo mismo porque no entienden exactamente qué les está pasando a los niños, ¿no? Y cómo les está pasando y cómo un niño se va a enfrentar al sistema judicial desde que tiene que ir al MP, el MP lo va a declarar, el MP le va a preguntar a qué hora pasaron los hechos, dónde pasaron los hechos, dime el domicilio de los hechos, cosas que un niño no puede contestar. Un niño no puede contestar ni la hora de los hechos, ni el domicilio. Entonces, desde ahí yo tuve que estar como muy atenta y como crear estrategias para poder sensibilizar hasta la MP, ¿no? Porque yo le decía, ¿cómo mi hijo que no me ha dicho nada en tanto tiempo te lo va a decir a ti cuando lo traiga y se siente aquí, ¿no? Entonces yo le decía, y no tienes juguetes, y no tienes nada, ¿cómo va a ser que de pronto te diga algo, ¿no? Entonces, ese proceso judicial fue muy importante que estuvieran acompañados por Adivac y por sus psicólogas, porque verdaderamente ellos van a tener que llegar a ese punto, a declarar ante el MP y luego fueron a declarar ante un juicio oral. Entonces, o sea, eso los niños entran en ese proceso, de hecho siguen en ese proceso porque ahora no son niños, son adolescentes, empiezan otra etapa de su vida, sobre todo en la sexualidad, y hay que estar súper atentas, ¿no? O sea, yo como madre, que soy una guía de su vida, ¿no? Porque no soy su dueña, soy su guía, tengo que
que guiarlos y tengo que ver en qué momento ellos necesitan otra vez volver a terapia o en qué momento les está pasando algo entre la adolescencia, la violencia sexual que vivieron, o sea, hay que ir acomodando todo. ¿Y tus hijos estuvieron esos 4 años que te anunciaban? Sí. Estuvieron esos 4 años y después volvieron. Sí, y de hecho, o sea, volvieron porque digamos que la violencia desde que estuvimos en el juicio no ha parado, ¿no? A veces tú piensas que el juicio termina con todo, pero en mi caso no fue así, en nuestro caso no fue así. Una vez que acabó el juicio penal y que a él lo sentenciaron, empecé el juicio familiar para quitarle la patria potestad y porque mis hijos no querían apellidarse como él, porque decían que ellos querían llamarse como yo, se enojaban cada vez que los profesores les mencionaban el apellido paterno. Entonces inicié este juicio y cuando ellos tenían que declarar en este juicio familiar, en esos días, mandaron a una persona a mi casa donde yo vivía que se hizo pasar por un trabajador de electricidad y la chica que me ayudaba con los niños le abrió la puerta y le dijo que dónde estaba yo, que dónde estaban mis documentos y ella le dijo que no sabía nada y pues la ahorcó, no la mató, o sea, la desmayó y se robaron el expediente de mi casa. Justo la semana que mis hijos tenían que ir a declarar con la juez de lo familiar. A raíz de ese evento, mis hijos volvieron a terapia y a raíz de ese evento empezaron a contar más cosas. Se acordaron de que también les habían grabado videos, que ponían una pantalla verde atrás, que hacían como obras de teatro, como de animales, ¿no? Entonces ahí descubrimos que había habido también esta cosa de pornografía infantil. Entonces es como, y los niños no lo habían dicho antes, pero en ese momento lo dijeron, ¿no? Sí, y a raíz de eso y de otras cosas, el día de hoy no vivimos en México, ni mis hijos ni yo. Entonces, a veces tú crees que con el juicio ya estás a salvo y ya se te acabó la vida, pero después de conocer esto de la violencia sexual, después de estar en este juicio, la vida nunca ha sido igual, ni para mí ni para ellos. Claro. Algo que comentaste hace rato es que no ha terminado, ¿no? Te preguntaba Mariel de la terapia y dice, bueno, terminó la terapia, pero no ha terminado, ¿no? Cuando dices que no ha terminado, ¿a qué te refieres? Pues ha habido, por ejemplo, ha habido personas, incluso de la familia, y que en vez de acompañarnos y en vez de ser empáticos con mis hijos, que han ocupado el caso de mis hijos para hacerse pasar por víctimas, ¿no? Por otros intereses económicos de la familia. Y incluso han mencionado el caso de mis hijos en periódicos, en redes sociales, ¿no? Siempre mencionando los hijos de Victoria con todo y mi apellido y mi nombre. Por eso te decía que al final mi caso está ventilado, no porque yo haya escogido, sino porque otras personas lo han hecho. Y mis hijos pues se apellidan ahora como yo, ¿no? Exactamente igual que yo. Entonces, cuando están ventilando esto, pues mis hijos ahora son adolescentes, quieren ver las redes sociales, quieren ver el Instagram, lo normal que hacen los adolescentes. Y yo he tenido como que regularlos o decirles, por el momento no uses redes sociales. Ellos me dicen, ¿por qué mi vida no es normal, no? Pues porque este sujeto ahora está diciendo que además ellos declararon en un juicio y que el agresor de que dicen mis hijos no es el agresor, sino es otro agresor, porque él quiere culpar a alguien más. Entonces, es como, hasta este momento alguien de mi familia nos está como ventilando y está diciendo como si mis hijos hubieran dicho una mentira en el juicio. Sin embargo, mis hijos ya fueron al juicio, el juicio ya se terminó, a ese sujeto le negaron el amparo, le negaron la revisión del amparo. Y por otro lado, nunca te imaginas que alguien de la familia va a atacar a los niños cuando pasaron ya por ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, no ha terminado. Ahorita están en terapia otra vez, justamente volvieron por eso a terapia. Están los dos, ¿verdad? Los dos están en terapia. Sí. ¿Y tú cómo estás? Yo, bueno, yo aquí estoy bien. Sí. Porque es una situación complicada, ¿no? Como dices,
creo que tu caso es un caso excepcional, ¿no? Sí hay casos parecidos al tuyo, ¿no? Afortunadamente no son todos, son contados, pero te tuviste que ir de México. Tienes que seguir viendo qué es lo que está haciendo el progenitor de tus hijos, que ya está sentenciado, porque él sigue haciendo cosas, ¿no? ¿Nos Sí, quisieras platicar de eso? bueno, no sé, ahora lo que hizo también fue cuando él se amparó, también como que contactó a otros abogados, defensores de derechos humanos, como contarles mentiras, como contarles que su proceso no había sido el debido proceso, ¿no? Que la cónsul de Argentina no había estado presente cuando sí estuvo presente, cuando están los videos grabados. Una persona del juzgado también en ese momento, cuando fue la apelación, me dijo que tuviera mucho cuidado porque se hacían perdedizos los expedientes. Entonces se empieza a saber todo lo que está detrás de estos casos, ¿no? Y bueno, no sé, al final es como estar pendiente todo el rato de qué está haciendo, cómo lo está haciendo, ¿no? Incluso aquí en España he recibido cartas anónimas y correos anónimos. Cuando yo llego a trabajar a algún sitio, como yo hago cuestiones artísticas, cuando me programan y aparezco, ¿no? La publicidad, a esos sitios donde trabajo llegan cartas diciendo que no me contraten, que yo estuve en un juicio, que soy una mentirosa. Entonces, sí, las cosas hasta el día de hoy han seguido teniendo un impacto. Y bueno, este señor no está solo, porque si estuviera solo en la cárcel no pasarían cosas afuera de la cárcel. Desde que mandó un sujeto a robarse el expediente a mi casa y amenazar a la chica, que al final era una amenaza para mí. Sí, nos comentaste, Nadivac, que incluso la persona le dijo a la chica que cuidaba a tus niños que iban por ti, ¿no? Sí, sí, y además que ella no sabía nada, ¿no? Y de pronto es como, pues la asfixiaron, y ese mismo día que pasó esto con ella, sacaron unas notas de prensa en todos los diarios de Morelos, incluso una periodista que decía que era feminista, ¿no? Sí. Y que trabajaba con Carmen Aristegui, y entonces sacaron en los diarios de Morelos, es como si yo hubiera hecho un caso falso, como si mis hijos hubieran mentido, como si yo los hubiera manipulado, y que por mis influencias, entonces él estaba en la cárcel. Al mismo tiempo sacaron las notas de prensa, entraron a mi casa, hicieron esto, y al mismo tiempo su familia en Argentina organizó una marcha a los tribunales de Argentina para decir que México no había llevado el debido proceso. O sea, estos 3 eventos se hicieron en un día. Entonces, Wow. es una orquesta de cosas que si una persona está solo, no las puede hacer. Y que tiene recursos, ¿no? Tiene recursos para mover a gente por fuera, ¿no? Y que además te sigue hasta España, ¿no? A este tiempo, ¿cuántos años ya pasaron de que a él lo sentenciaron? Pasaron en 2018, entonces 8 años han pasado. Desde la especialista. En esta sección vamos a platicar con Nora, psicóloga especializada en trabajo con infancias y adolescencias en ADIVAC. Nos vas a contar un poquito de cómo fue este trabajo con los y las hijas de Victoria. Bueno, al inicio yo atendía a su hijo, que es el mayor. Él tendría como unos 6 años cuando llegó. Y fue complicado porque él se le dificultó mucho hablar de la violencia sexual que vivió por parte de su progenitor. Fue muy difícil. De hecho, él al inicio decía que no pasaba nada, que no había pasado nada, que todo estaba bien, pero sí tenía muchos indicadores. O sea, sí había como
una situación muy desestructurante para él, porque incluso tuvo como esta parte de agresión hacia su mamá, hacia su hermana, tuvo pensamientos de querer morir, ¿no? Intentos de suicidio, y eso es poco común en un niño de 6 años. O sea, en realidad me parece que fue una violencia muy compleja para él poder como estructurarla, como poder hablar de lo que él había vivido, justo porque aparte había amenazas. O sea, sí había como esta parte de puedo matar a tu mamá, puedo matar a tu hermana. Al final creo que cuando justamente ya rompe pues el secreto, muchos de esos indicadores empezaron como a disminuir. Como los niños te lo dicen como, es como como si guardaran en una cajita un montón de cosas y cuando se abre es como de, ya me siento como liberado. Aunque después de eso, pues no es que todos los indicadores se esfumaran, ¿no? Porque no pasó así. Pero el simple hecho de poderle como dar nombre a lo que él había vivido, eso como facilitó mucho más para él darse cuenta que él no había hecho nada mal, porque aparte había mucha culpa de que él en algún momento vio que su papá violentaba a su hermana. Entonces había como esta culpa de decir es que yo no la cuidé, yo no la defendí, cuando en realidad pues él no era el responsable de haberla cuidado y protegido, sino era él, porque él es el adulto, él es la persona que debería haberles proveído el cuidado, la atención. Entonces como trabajar esa parte también para él fue como muy liberador. Entonces al principio sí fue muy difícil y durante el proceso también tuvo como estas como altibajos, porque llegó un momento donde ya no quería tampoco dormir en su cuarto, porque decía que escuchaba que su papá le hablaba y le decía es que tú no vales nada, es que tú eres un tonto, ¿no? Cuando pues era justamente parte de toda esa violencia que habían vivido, porque no nada más era la violencia sexual, sino también había como esta parte donde él justamente le decía eso, ¿no? Es que tú eres un tonto, es que tú no sirves para nada. Y pues si él tenía 6 años, pienso que eso ocurrió pues de más pequeño. Entonces, ¿cómo para un niño es tan difícil como darse cuenta que esa figura que pareciera que es su papá y que simbólicamente representa muchas cosas, pues no era lo que él pensaba, ¿no? Y toda esta parte de la lucha que su mamá hacía, ¿no? Por tratar de defenderlos, de cuidarlos, de ponerlos a salvo, porque también la situación legal era muy compleja. El hecho de haber como entregado un informe, de acudir a las audiencias, porque él tuvo que verlo, ¿no? O sea, no lo ven como así en persona, o sea, hay un cuartito que le llaman como el cuarto del testigo protegido, ¿no? Donde las niñas y los niños lo ven en una pantalla. El imputado pues no los ve. Pero yo recuerdo que en algún momento en la audiencia su progenitor se levantó y le dijo, pero ¿quién te dijo que dijeras eso, no? Y eso fue como también bien difícil para él, ¿no? O sea, enfrentar todo ese proceso, pero él decía es que yo estoy listo para hacerlo, porque quiero hacerlo, porque yo merezco que mi papá esté en la cárcel por lo que hizo. O sea, como esta parte de saber que tenía derecho a defenderse, a cuidarse y que su voz era una parte importante para poder ser escuchado y que las otras personas pudieran justo proveerle ese cuidado y esa protección. Claro, y Nora, tú decías algo muy importante al principio y quiero un poco transparentarlo para nuestra audiencia. Rompió el secreto, ¿no? Que es una parte importante del modelo con el que se trabaja en Adivac, de esta especialización que tú tienes, de esta escucha con niños y niñas. Y eso le permitió también tener esa fortaleza a pesar de lo que estaba pasando del otro lado de la pantalla, ¿no? El día de hoy también nos acompaña Laura Martínez, que no sé qué quieres agregar también a esto que nos cuenta Nora. Pues aquí continuando con el programa de Adivac Radio. Lo que comenta Nora es hiper importante, pero esto que ella comenta
que el niño vivió violencia desde más pequeño, ¿no? Y creo que el niño y la niña observaron violencia de cuando eran más chiquitos. Yo creo desde que tenían bebés, ¿no? De cómo el papá maltrataba a la señora Victoria. Y sí hay un antecedente de que la señora Victoria inició un proceso de divorcio. Por eso ella le daba a los niños al señor por una orden judicial, porque sí ganó ella la guardia y custodia de sus niños, pero el juez ordenó que tenían que convivir con su progenitor. Entonces esos días que este señor tenía a los niños era cuando los empezó a violentar sexualmente, ¿no? Y ya había antecedentes bien importantes de violencia contra los tres, contra Victoria y contra los dos niños. Y también algo que me gustaría agregar de lo que comentó Nora, cuando ellas acompañaron a los niños, cuando se inició el proceso legal por violencia sexual, ellos acompañaron a los niños y cuando Nora dice que el señor se paró y le empezó a gritar al niño, el juez detuvo la audiencia y sí le dio su lugar al niño, ¿no? Su hermanita también estaba, pero ella no estaba declarando. Y sí detuvo la audiencia el juez y sacaron al niño, lo protegieron más y ya nada más el señor podía observar por el monitor. Ya no podía tener acceso a los niños, ¿no? Es importante decirlo porque no cuidan tanto así a los niños en algunas audiencias. En este caso sí lo cuidaron, fue en Morelos, pero eso no pasa con todos los niños, ¿no? Yo creo que sí es importante resaltarlo. Claro, este justo debería ser el modelo, ¿no? En donde sí hay una irrupción de esa forma cuando se rompen las reglas, ¿no? Porque él no podía hablar en esa sesión y lo hace, ¿no? Sabiendo el poder que tenía también sobre el niño. Porque justo, ¿no? Para este ejercicio de violencia se necesita de otros ejercicios de poder, ¿no? Que creo que quedan muy claro con todo esto que nos comparten Nora y Laura. Y bueno, pues agradecerles que hayan venido a esta parte de En la voz de las expertas. También creo que se hace muy visible que el trabajo en Adivac es un trabajo integral, ¿no? En donde se trabajan desde muchas áreas y tienen conocimiento de muchas áreas, ¿no? Tanto la legal como la psicológica. Y bueno, pues muchas gracias. No, al contrario. Gracias. Mi vida sigue. Oye, y ahí preguntarte cómo ha seguido tu vida, cómo ha seguido la vida de tus hijos después de todo esto. Pues viviendo, o sea, pues, ¿qué te digo? No sé, como también como un poco aprender a aceptar lo que tienes, ¿no? Y que estamos bien, o sea, la verdad es que estar bien y estar juntos y que ellos no hubieran vuelto a estar en contacto con este agresor, para mí ya es un gran avance. ¿Tú crees ahorita que puedes ver ya una luz otra vez en el camino? Pues yo creo que sí, yo creo que hay que, además siempre hay que mirar para adelante, ¿no? O sea, aún estando en ese proceso tan difícil, ¿no? Como tener la esperanza de que todo se va a arreglar y un poco, no sé, es que es súper difícil estar en ese proceso. Yo tampoco dormía, yo tampoco comía, o sea, la gente me veía y me decía, ¿qué cara tienes? Entonces, de pronto es como estar en ese proceso es desgastante, ¿no? Es desgastante, es como una cuestión de resistencia, de a ver quién va a resistir más, ¿no? Ok. Y bueno, obvio le repercutió a tus hijos, te repercutió a ti, pero ¿a tu familia extensa también le repercutió? ¿A tu mamá, a tu papá, a tus hermanas, tus hermanos? Sí,
Sí, bueno, sí. O sea, obviamente que sí nos repercutió y también como mi papá, mi mamá, que eran los más cercanos a mí, que me ayudaban también a cuidar a Andrés y a Luciana, ¿no? No entendían nada, ¿no? Era como, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo está pasando esto? ¿No? Y me decían, no, esto es una exageración, no, esto no está pasando. Y yo le decía, no. O sea, recuerdo una vez que yo traté de hablar con mi papá de todo esto y le dije, necesito verte porque me está pasando algo horrible, ¿no? Yo iba manejando, me paré en el coche y le dije, te espero en este punto porque ya no puedo manejar. Él llegó y le dije, está pasando todo esto. Y entonces él me decía, no, no exageres. Y le dije, es que no estoy exagerando. Es que ya me lo dijo una psicóloga y necesito buscar la ayuda exacta, ¿no? Todavía no llegaba a DIVAC. Y entonces fue cuando él me dijo, espérate a que te digan las expertas, ¿no? Como una esperanza, pero la esperanza de él era que te digan que no pasó nada, ¿no? Nunca esperaba que las expertas me iban a decir, pasó todo. Y entonces cuando empezamos a ir a DIVAC, incluso también mi papá tuvo que entender, o sea, y a su edad y a su todo tuvo como que aceptar lo que nos estaba pasando. Afortunadamente siempre tuve su apoyo, porque he sabido de otros casos en donde incluso las familias dejan solas a las mamás, ¿no? Exacto, exacto. Voces guerreras. Oye, finalmente este es un programa de denuncia, ¿no? De que pasó algo en la justicia, como pasa en muchos casos, ¿no? En donde se sigue colando de alguna manera que él pueda seguir haciendo cosas, ¿no? Que te siga amenazando, que siga presente en tu vida. No sé si tiene que ver con la justicia tal cual o con una red, ¿no? Detrás de esto, con lo que nos decías, que se descubre, con el asunto de las grabaciones, con los green screens detrás, ¿no? Que pudiéramos pensar que trata de una red de pornografía, ¿no? Que a veces en este país está vinculado con la misma corrupción, ¿no? Con la gente que está en esos espacios de poder. Entonces, yo quería un poco también traer esto porque en esta parte de mi vida sigue, pues de pronto pues hay luz, ¿no? Porque sigues con tus hijos y creo que también hay una reconstrucción muy, muy importante de su vida, pero hay dificultades, ¿no? Y creo que estas cosas tendrían también que ser un grito, ¿no? Para decir, bueno, sigue pasando esto, sigue pasando de esta manera. No sé tú qué podrías transmitirle a nuestra audiencia, qué mensaje podrías mandar a quienes nos escuchan en este programa de Adivac Radio, ¿no? Que además, pues es gente que está interesada en estos temas, ¿no? Que le surge la curiosidad de cómo trabaja Adivac. Bueno, pues yo no sé, yo pienso que, o sea, si somos las adultas o los adultos que estamos a cargo de los niños y niñas, que ellos no pueden defenderse por sí mismos, ¿no? Entonces tenemos que defender a la infancia, ¿no? Yo a lo largo de estos juicios y a lo largo de todos estos procesos judiciales, pues he visto muchas cosas, he visto y escuchado otros casos, he acompañado a otras mamás que incluso yo he recomendado que vayan a DIVAC. Esos casos han estado en ADIVAC también, ¿no? Y hay casos muy injustos, pero ellas están intentando hacer todo lo que pueden, ¿no? Están dándolo todo por sus hijos. Y por otro lado, me parece como muy delicado el tema, hablar de este tema, ¿no? Y a veces hay gente que ocupa este tema para acusar a otros sin que sean culpables o sin que hayan hecho nada, ¿no? Entonces me parece que es un tema que puede tener dos filos y que nosotras tenemos que tener, pues defender a los niños, ¿no? Hasta donde podamos y defenderlos con nuestra vida si es necesario. Yo estaba dispuesta, me acuerdo perfecto, que decía, no los va a volver a ver nunca en su vida, así tenga que cruzarme el río Bravo nadando con mis hijos en la espalda. O sea, yo tenía como esa definición, o sea, estos los voy a alejar para siempre de esa persona, así me esconda en el cerro y viva comiendo jitomates, o sea, no me importaba, ¿no? Yo tenía como esa determinación. Que como fuera, que si el juicio se habla mal, yo iba a hacer lo que fuera para que mis hijos estuvieran bien. Claro. Y por otro lado, te digo, es muy importante porque hay cosas que ves en los juzgados en donde tú ves que con dinero se arreglan todo, ¿no? O acusan a las mamás y la mamá ya está en la cárcel cuando el agresor sigue afuera y se queda con los hijos, o siguen inventando que las mamás manipulan, o después alguien dice, a mí me pasó esta violencia sexual y no le pasó. Entonces, es como los adultos son los que juegan con esta información y los adultos no deben jugar con esta información porque a los que le restan credibilidad es a los niños. Adivac Radio.
me gustaría como retomar lo que comenta ahora Victoria, porque Victoria está siendo objeto de, bueno, fue objeto de violencia por parte del progenitor de sus hijos y después fue objeto también de violencia por unos familiares, ¿no? En donde le fabricaron un delito sexual a una persona muy cercana a ella. Y además, esta persona que le fabricó el delito conocía perfectamente el caso de Victoria, conocía todos los indicadores que tenían los niños. Él tuvo acceso a los informes que nosotras entregamos en la Fiscalía de Morelos y utilizó todo lo que los niños decían para decir que él le estaba padeciendo eso. Entonces, el caso de Victoria, o sea, yo no quiero mencionarla que la siguen revictimizando, ¿no? Porque ella es una persona muy fuerte, es una guerrera, ha luchado ha puesto de por medio su vida para defender a sus hijos, ¿no? Pero que además ahora familiares también la sigan atacando, aunque ella no fue la responsable de lo que dicen que pasó. Entonces, sí es un llamado muy fuerte a la sociedad, porque un delito sexual, una violencia sexual, no la podemos utilizar para lastimar a alguien, ¿no? Porque entonces estás demeritando realmente lo que significa una violencia sexual, ¿no? Es como no legitimar a que las personas que lo están diciendo lo están viviendo, ¿no? Entonces, pues yo digo esto porque Victoria no se va a atrever a decirlo porque sí tiene cuidado, pero como asociación civil sí lo podemos decir. Y que quiero que sepas, Victoria, que en todo lo que nosotras podamos apoyarte vamos a estar, pero tampoco vamos a generar algo que tú no quieras que se genere, ¿no? Entonces, pues yo agradezco mucho que nos hayas regalado tu testimonio para compartirlo con este proyecto que tenemos de Adivac Radio. Y pues muchas gracias por estar. Y quiero que sepas que siempre estaremos contigo. Sí, gracias, Laura. Y gracias a ustedes, a todas. Y bueno, también, o sea, sí quiero como recalcar esto, ¿no? Así como hoy me hace sentir acompañada y que puedo seguir estando acompañada, ¿no? Desde que llegué a Adivac, yo siempre he tenido pues esta sensación y este sentimiento de que no estoy sola, de que he estado acompañada. Las psicólogas de Adivac también fueron al juicio, ¿no? Y rindieron ahí su testimonio, o sea, prepararon los informes, que es un trabajo en conjunto, ¿no? Yo creo que cada quien aporta su granito de arena. El granito de Adivac fue una roca para mí, no fue un granito. Tú nos contabas que esta historia del ave fénix era significativa para ti con respecto a todo esto que nos has contado el día de hoy. ¿Nos puedes contar un poquito más por qué el ave fénix? Bueno, cuando mis hijos acabaron esa terapia de los 4 años, una amiga que era diseñadora me hizo unos dibujos para mis hijos y justo me dibujó al ave fénix. Y entonces se los regaló a mis hijos. Y entonces a partir de aquí, pues bueno, empecé a averiguar sobre el ave fénix, sobre esta historia, que es un ave que resurge de sus propias cenizas, ¿no? Y es como un renacimiento. Y entonces yo creo que todo es como por ciclos, ¿no? Que todo lo que muere vuelve a renacer de alguna manera, ¿no? Entonces esta historia fue como muy simbólica, incluso hasta hoy en día siempre me decían, acuérdate del ave fénix, ¿no? Que vuelve a resurgir de entre las cenizas, ¿no? Como al final lo que no mata te hace más fuerte, pero bueno, entender esta frase es como pues súper difícil, ¿no?
Y tú vas a tener más herramientas y vas a ir cambiando y vas a transformarte, no vas a ser igual, ¿no? Creo que yo no soy la misma persona que llegó a DIVAC que la que soy ahora. Muchas gracias, Victoria, por haber hablado en este programa de Voces Guerreras. Estamos muy contentos de haberte tenido por acá. Y finalmente, este fue nuestro programa de Adivac Radio, Voces Guerreras, que se transmite por Violeta Radio, y nos encontramos hasta la próxima emisión. Gracias. Gracias. Adiós. Bye. Gracias por acompañarnos a levantar la voz. Hasta pronto.